Bienvenidos modelistas a este tercer directo en el que vamos a continuar con nuestro Fogbull 190. En este caso os imprimí estas piezas en negro en el directo anterior y las iba a pintar de RLM02, que es el color que llevaban internos en la cabina los aviones alemanes. Pero os voy a enseñar lo primero de todo a cómo vamos a hacer el juego de luces para que haya diferentes tonalidades y quede más rico visualmente. Y luego ya le pintaremos el RLM02. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser darle, tras esta imprimación en negro que está, darle un pequeño gris claro para darle acentuar esas luces, ¿vale? Y continuaremos con estas piezas. Luego vamos a ir con esta rueda del tren trasero que la hicimos la semana pasada. Y le vamos a hacer unas pequeñas marcas para que quede más realista. Y ya por último continuaremos con todo el montaje de la bahía del Fogbull y demás. Así que vamos a por ello. Lo primero de todo, para hacer las luces, como os digo, esta es la imprimación negro Vallejo. Podemos utilizar un gris claro. Para esto, por ejemplo, suelo utilizar el USAF gris claro, que es, como veis, voy a sacar aquí otro. Este gris claro es muy claro y va a marcar mucho la diferencia. Este va a quedar mejor. Tened en cuenta que cuanto mayor hagamos la marca de las luces ahora, ¿vale?, más se va a notar una vez pintemos por encima, porque no olvidemos que tras este juego de luces que vamos a hacer, vamos a pintar un color RLM02, que además es un color bastante oscuro. Aquí, un segundo, como veis, es este color, ¿vale? Es un color oscuro y todo. Entonces, cuanto más marquemos las luces con el gris claro, más luego se va a notar aquí. Queremos que haya una diferencia de color y que le demos cierta riqueza, pero tampoco que nos pasemos. Así que, nada, vamos a empezar con el gris claro. Como simplemente va a ser para hacer luces, nada, con un par de gotitas del gris claro y una de thinner para diluirlo un poco nos vale. Vale, entonces, un momento que estoy haciendo la mezcla en el aerógrafo y ahora hacemos una pequeña prueba antes de empezar. Pero nada, con muy poquito vamos a pintar sobre esto. Vale, ahí está. Hay mucha presión, así que vamos a cerrar un poco la presión. Así nos podría valer un poco más. Sí, así perfecto, ¿vale? Lo suyo es precisamente eso, que vayáis haciendo pruebas en función de lo que queráis pintar antes de darle a la pieza para que no tengamos problemas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pintar esta pieza cuadradita, bueno, rectangular, mejor dicho, ¿vale? Vamos a darle una pequeña luz por encima. Así que le vamos dando muy suave para controlar precisamente todo lo que hace, todo lo que aplicamos, ¿vale? Y en los ángulos le vamos dando también, ¿vale? Poco a poco, como os digo, de forma suave, para que se vayan marcando y vaya dando esas luces. Pero capas finas, finas, finas. Vale, ahí. A ver. Vamos a cerrar un pelín más. Vale. Espera, ahí. A ver. Ahora justo... ¿Qué le ha pasado a esto?
Vale. Vale, ahora sí. Ay, nada, no va a querer ahora esto. Vale, pues necesitamos meterle más presión. Porque si no está claro que no va a querer salir. Así que ¿qué vamos a tener que hacer? Darle muy suave. Si le metemos más presión, al final lo que vamos a hacer es sacar más pintura. Así que lo que tenemos que hacer no sé qué le pasa, que ahora de repente ha decidido. Ahí. Vale, ahí está. Y en esta parte de aquí atrás le podemos hacer pequeñas marquitas, ¿vale? Si conseguimos controlarlo bien, le podemos hacer pequeñas marquitas. ¿Por qué? Porque luego eso le va a dar otras tonalidades que al final van a hacer que quede mejor. Mirad. ¿Vale? Ahí lo tenemos con unas luces que queda mucho mejor que si lo pintamos todo directamente de negro, ¿vale? Al asiento le podemos dar alguna luz también, aunque tampoco es... el asiento tampoco es algo muy relevante. ¿Veis? Un momento. Que... no sé si es por la baja... A veces por la baja presión hay que limpiar el obturador porque, en efecto, porque al final lo que ocurre es que no expulsa toda la pintura y se queda atascada en el obturador un poco, así que en ese caso tenemos que limpiarla. Vale, veis aquí en el asiento, por ejemplo, lo mismo, le hacemos unos pequeños juegos de luces, ¿vale? Para que se vea mejor. A las MGs no las tocamos porque al ser armas no necesitan más luces ni nada, esas van pintadas de aluminio luego con pincel seco. Pero en esta parte, que es la bahía de las armas, sí que también le damos unos juegos de luces, siempre de arriba, ¿vale? Desde la parte de arriba, nunca desde abajo, porque así lo que hacemos es precisamente acentuar todas las partes que sobresalen, como veis, ¿vale? Y nos deja un resultado pues más bonito, que luego cuando lo pintemos, ya os digo, vamos a notar esa diferencia una vez que lo pintemos de RLM02, ¿vale? Ahora entonces simplemente voy a limpiar el aerógrafo y nos ponemos con la ruedecita, que es bastante sencillo, pero es un truquito que le da bastante realismo, porque la rueda al final ahora la veis, es plana, no tiene marcas, y si ahora le hacemos un par de marquitas, luego cuando le demos el panelado y le demos algún óleo, va a entrar por ahí y va a notarse esa diferencia. Así que un segundito que limpio el aerógrafo, porque si no luego me va a dar problemas. Porque si luego quiero acabar el directo pintando precisamente esas piezas con el RLM02, tengo que dejar el aerógrafo listo. Que si no ya sabemos cómo
cómo ocurre. El aerógrafo es muy delicado. Así que lo limpiamos bien o tendremos luego problemitas. Bien. Una cabecera más y listo. Vale. Ahora ya sí. Venga, continuamos. Entonces, como os digo, sacamos la ruedita. ¿Y qué es lo que tiene? Como veis, pues está plana, no tiene mucho... O sea, simplemente está lijada y no tiene... Ahí que se va a salir. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos una cuchilla de estas, ¿vale? Son cuchillas de afeitar de toda la vida. Y como estas tienen un filo muy fino, nos viene genial para clavarlo, ¿vale? Voy a intentar hacer que lo podáis ver bien. Lo que pasa, a ver, yo creo que así lo podéis ver bien, ¿verdad? Sí. La clavamos, ¿vale? Y entonces vamos haciendo que la rueda vaya girando poco a poco. Esto lo suyo es realmente apoyar la rueda, clavar la aguja, ¿vale? Bueno, la aguja no, perdón, la cuchilla. Voy a hacerlo como debería. La clavamos, ¿vale? Y ahora sí, si esto no quiere salirse, ¿vale? Ahí está. Vamos haciendo que ruede y así hacemos la marca por toda la rueda, ¿vale? La vamos marcando. Es que se me está saliendo aquí todo el rato y al salirse, claro, no deja, o sea, no hace el círculo perfecto. Vale, a ver, aquí estás. Y aquí ya te vuelves a poner. Y le hacemos dos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. ¿Vale? Así. ¡Ah! Se ha salido. Qué puñeta, porque justo estaba ahí. Ahí. Claro, al hacer fuerza yo con la cuchilla estoy todo el rato sacando esto porque como no tiene un eje exacto entre las dos partes, está un poco ahí a medias. Vale, ahí, vale, lo veis, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos las marcas, la marca del neumático. Espero que lo veáis bien. Y es lo que os digo. Esto luego cuando le demos óleos, la pintura va a entrar justo por esas marquitas, ¿vale? Que tiene. Y le va a dar un tono, un toque mucho más realista. Si quisierais acentuar las marcas, que no sean simplemente unas marcas, ¿cómo decirlo, no? Unas líneas rectas, sino que encima le queréis hacer hacia los laterales, unos bordes o lo que fuera, podéis hacerlo, pero entonces ya, aparte de utilizar la cuchilla para hacer la marca, tendríais que utilizar un punzón, ¿vale? Bueno, un punzón o una... no me sale ahora la palabra, de una jeringuilla, la punta de una jeringuilla, una aguja, algo que tenga una punta fina y que se vaya ensanchando. ¿Por qué? Porque ahí entonces la incrustáis en la línea, la usáis como guía la línea, ¿vale? Y vais haciendo la marca. Con eso conseguís que la marca que generáis sea mucho más profunda y vaya en aumento, ensanchándose, ¿vale? Si no queréis hacer solo una marca fina y pequeña. Pero bueno, esto lo dejamos por aquí. Y ahora sí que sí, vamos a continuar con el montaje del Fogbull. Como recordaréis, terminamos de montar estas piezas
que eran de la bahía de las ruedas, ¿vale? Del tren de aterrizaje. Así que lo que nos toca ahora... vale. Eso, justo estaba viendo. Lo que nos toca ahora va a ser continuar con la bahía y empezar con las alas. Vale, todo esto lo vamos haciendo por separado porque hasta que no montemos la cabina y unamos las dos partes del fuselaje, no podemos seguir con otros pasos que van en las instrucciones. Así que saltamos directamente a montar esta parte para poderlo hacer de una forma más efectiva. Así que nada, vamos a por ello. Vamos poco a poco. Vale, aquí la tenemos. Vale. 12, 13. Aquí tenemos L13. Y 2 L11. Vale, son estas. Bien, vamos a coger la lima, como siempre. Vamos a dejar todas las piezas lo mejor posible. Eliminamos todas las marcas. Vale. Bien. Y entonces esta... Vamos a ver, un segundo. Vale, sí, eso es. Esta pieza va aquí así. Vamos a hacer, va a ser colocarla. Vale. Y... Epa, que se nos cae el loctite. Ahí. Lo sujetamos y le damos pegamento porque va a ser la mejor forma de pegar esta piecita. Vale, le damos por aquí. Le damos por aquí. Y listo. Y ya que aquí se pegan, pues vamos a también darles pegamento. Esta parte se me ha quedado un poco más abajo. A ver. Ahí, ¿no? Eso es. Que se peguen esas dos partes también, que así va a ser más sólido. Y ahora vamos a por estas pequeñas ametralladoras. Estas, como son circulares, tenemos que tener cuidado al limarlas para no eliminar la forma circular que tienen. Porque si nos pasamos lijando, al final las aplanamos. Lo suyo es hacer la forma con la propia lija. Porque así, como veis, si vamos moviendo la lija por todo el lateral, es mucho menos probable que las aplanemos. Vale, entonces estas van aquí. Vale. Entonces... Ahí. Importante que queden rectas, o mejor dicho, perpendiculares al ala,
porque, claro, si no, el avión no va a disparar en recto. Ahí está. Vale, a estas piezas, que ahora las estamos viendo, las veis que están completamente llenas, que no tienen un orificio. Así que les tendremos que hacer un orificio una vez que se sequen. Al igual que estas MGs, porque no sé si lo vais a poder ver, pero si lo veis están completamente tapados los orificios. Entonces les tenemos que hacer un agujerito porque les da mucho más realismo. Vale. Ahora vamos. Vale. El 4, aquí estás. 2J4. Ahí se me ha quedado pegado el dedo. Vale. Y ahora. 63, 64 y 27. 40, 60, 63 y 62. Vale. La 3 va aquí y la 2 va aquí. Y la 62... ¿Dónde estás? No, no, la 27 que me he ido yo. Ah, estas son, vale. Y venga. Que esto es lo mismo. Como veis está completamente lleno, así que le tendremos que hacer un correspondiente agujero. Vale, las lijamos bien. Lo primero eliminamos las rebabas y luego, al ser piezas redondas, seguramente tengan marca de impresión, así que pasamos la lija por toda la pieza para así asegurarnos que esa marca se elimina. Vale. Perfecto. Y ahora esta de aquí, que es del sprue, vamos a eliminarla. Esta parte de dentro hay que dejarla bien porque es la que va a enganchar con la otra pieza y entonces, si no, podemos tener un pequeño problemilla. Así que estas vamos a dejarlas bien, que si no luego son las que no terminan de encajar bien, se empiezan a mover, como van enganchadas en agujeritos que están medidos exactamente para la pieza. Luego de repente ves como por un desvío de menos de 1 milímetro la pieza no entra bien, queda mal. Normalmente suele ser porque en su momento o no se ha encajado bien, o por culpa de una pequeña rebaba o una cosita de estas pequeñas que no te das cuenta en su momento, es la que hace que la pieza no encaje exactamente donde debería encajar y luego te das cuenta que dices, pero si ahora no entra, ¿qué le ha pasado? Pues ahí ya es demasiado tarde. Bueno, nunca es demasiado tarde, pero se complica bastante el poderlo arreglar porque tienes que empezar a soltar piezas o, en su defecto, a hacer agujeros más grandes. Vale. Bien. Está, entonces ahora cortamos esta también. Ahí está. Y terminamos con estas y ya seguimos pegando.
Perfecto. Vale, genial. Sigamos. Entonces, vamos a ver. Vale, 2, 4, vale. Bien, entonces, vamos a ver. En estas redonditas, en las de dentro eso es. Vale, aquí. Voy a coger las pinzas porque si no, esto sí que no lo vamos a poder hacer. Va, esta pieza. Vale, y aquí. Entonces, va esta otra. Me cago en la mar, que se ha volado. Ay, menos mal que estaba aquí al lado. Vale. Hay que tener en cuenta que tiene un puntito que sobresale y ese puntito tiene que encajar perfectamente. Vale. Si no, va a quedar mal. Vale. Y ahora sí. Pegamos los dos cañones. Primero los pegamos en estas piezas que acabamos de pegar, ¿vale? En los redonditos. Y ahora los pegamos en las alas una vez que se asienten. O en el ala, mejor dicho. Vale. Ahí está. Ahí las tenemos. Listas. Y, vale, nos faltan esas dos que van... Vale, va justo aquí. Aquí y aquí. Vamos a cogerla bien para evitar que se nos escape. Que algunas piezas tienen ganas de irse por ahí. La colocamos recto, importante. Ahí está. Y ahora esta otra. Ahí está. Vale. Vamos a asegurar la unión, porque estas piecitas que son pequeñas... Uy. Esta se me ha movido. Ahí. Eso es. Vale. Listo. Bien. Ahora vamos con la parte de las alas. Y como vamos a hacer ciertas partes... Bueno, ciertas partes. Va a haber dos partes abiertas. Una de las partes va a ser la que daría acceso desde el ala superior, desde la parte superior del ala, vamos, a este cañón, ¿vale? A esta bahía de armas. Y la otra va a ser la parte del motor, porque la verdad que el motor viene bastante detallado y algún detallito más que le haremos. Entonces, vale. Vamos a empezar con las alas y ahora vemos los cambios que tenemos que hacer. A ver... vale, la 3 eres tú, eso es. Entonces...
Aquí tenemos la parte del ala superior. Lo primero, como siempre, le quitamos ¿vale? Y bien, entonces tenemos el ala y a este ala claro, nos dice que tenemos que hacerle un par de agujeritos. Tenemos que pintarla internamente, obviamente. Vale. Y depende de la pieza, claro, depende si queremos hacerlo abierto o lo queremos hacer cerrado. Así que... Vale. Claro, eso es. Vale, vale. Entonces, tenemos que coger la I14. A ver, vale, es esta. Entonces la J10. Yo que la encuentro. 12-10, aquí estás. J10. Y ahora la J3. Que es la parte interna del cañón. Y la... Y... Vale, y 14. La 14, ¿dónde estás? 14, aquí estás. Vale. Y en el otro ala tenemos que hacerlo con lo mismo, pero vamos primero con esta. Entonces... Vale, dejamos la pieza sin ninguna marca. Importante. Y... Vale. ¿Está, no? Sí, perfecto. Y ahora... Bien. Esta... Voy a intentar un momento que termine de limar esta parte y os lo enseño. Esta tiene muchísimos... No sé si lo llegáis a ver. A ver si lo coge. No, no sé si lo veis. Tiene en esta parte de aquí en medio todas las marcas de la impresión, y como justo es una parte que sobresale sobre el resto, limarlo va a ser muy complicado. Así que lo hacemos con el cúter y así nos ahorramos un problema. Vale. Y esta parte, que es que además no es ni recta, sino se nos complica mucho el poder limar bien aquí. Vale, la dejamos, ya que lo vamos a hacer abierto y ya que se va a ver, lo dejamos lo mejor posible, porque luego son esas cosas las que marcan la diferencia una vez tengamos el modelo pintado. Porque sin pintar, bueno, tampoco se nota tanto, pero cuando lo pintas, de repente las líneas de impresión, de impresión me refiero de la impresión de la pieza, se marcan muchísimo en los colores.
Salvo en el negro es donde más desapercibido pasa, pero en el resto, claro, como hace una sombra, una pequeña sombra, pues se marca muchísimo. Entonces, cogemos esta pieza, vale. Y estaba así. Ey, si quiere, a ver. Claro, como quieres encajar, tú ahí, si ahí no vas a poder encajar. Amigo mío. Qué raro. A ver. Ah, es que no va. Vale. Va así. Claro, ahora sí. Ahí, eso es. Vale. Qué importante es mirar bien las instrucciones y, sobre todo, probar antes de pegar. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Y ahora, esta pieza va así. Vale. A ver. Así. Así que vamos a pegarla por dentro. Ahí. Para que cualquier marca de pegamento se quede por aquí, que nadie lo va a ver, en vez de que se quede por la zona visible. Ahí está. Vale, entonces vamos a dejar esta parte abierta y entonces se va a poder ver todo eso y ya lo dejaremos bonito. Vale, entonces esta va aquí. Y esto va así. ¿Vale? En la otra ala tenemos que hacer lo mismo. Y ya esta sería así. ¿Vale? Que lo veamos. ¡Ey! Que se cayó. Ahí estaría, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el agujerito aquí para que puedan salir ese cañoncito. Y vamos a aprovechar, ya que tenemos que hacer el agujero, hacer todos los agujeros en las armas. Así que... un momento, voy a mirar las instrucciones. ¿Cuál es exactamente? Claro, me marca 2, pero 2 no van a ser. Tiene que ser este, ¿verdad? Sí, el grande. Eso es el grande porque el otro ya está. El otro ya está hecho. Vale. Así que cogemos nuestra herramienta automática, nuestras brocas. Va, y vamos a coger con 5 la broca del 0,5. La broca del 0,5 para este agujerito. Nos va a ir bastante bien. ¿Vale? Vamos a comprobar primero que ahora sí entra bien. Si no, pues seguimos haciendo el agujerito hasta que nos quede perfecto. Vamos a ver si consigo ubicar la pieza. Que hay algo que está chocando. Hay algo que no termina de cuadrar bien. A ver. Ahí. Vale. Ahí entraría perfecto. Vale.
Entonces, esta está. Y entonces, para las armas, un 0,5 es muy gordo. Para este cañón igual podría valer, pero para el resto es muy gordo. Así que vamos a pasar a un 0,3, 0,2. Ahí ya es probar un poquito. Aunque sí que es cierto que cuanto más pequeña es la broca, mayor riesgo de romperse corre. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Un momento. Vale. Entonces, vas ahí. Empezamos con estas. Tenemos que ir muy poco a poco, ¿vale? No sé si lo llegáis a apreciar bien. A ver. Más luz ya no sé cómo ponerle, la verdad. Espero que lo podáis ver bien. Como en este ya tiene el agujerito y este no. Y realmente, claro, con el agujerito pues queda bastante mejor. Entonces, voy a probar con este a ver si igual al no estar pintado en negro, aquí lo podéis ver mejor, ¿vale? Hombre, mira, pues justo para este se le ve el agujerito. No sé si lo veis, pero claro, esta broca me estoy dando cuenta que, claro, para estos cañoncitos queda muy pequeña. Entonces vamos a cambiarla. Para las MGs va bien, pero para los cañoncitos estos queda muy pequeña esta escala. Así que voy a probar la 0,5. La 0,5 me da un poco de miedo, si digo la verdad. Que me da la sensación que es muy grande. No, sí, es que esta es muy grande. Sí, esta es muy grande. No, 0,5 es muy grande. Así que vamos a pasar 0,4. Yo creo que esa va a ser la clave. A 0,4. A ver si cojo bien. Ahí está. Nah. En verdad sigue siendo grande la 0,4. Me está patinando. Vale. Pues vamos a tener que hacer una mezcla de las dos técnicas. ¿Cuáles son? Pues vamos a hacer con el 0,3 los agujeritos pequeñitos, ¿vale? Vamos a hacerle en todos unos agujeritos pequeñitos. ¿Vale? Para marcar lo que sería... Eso es, ¿vale?
Ahí. Cómo se está moviendo esta pieza. Madre mía. ¿Este cañón no quiere o qué pasa? Este cañón no quiere ser taladrado. Ahí ya está. Vale. Vale. Entonces, ahora ya que tenemos todas marcadas, lo que vamos a hacer es con el cúter. Tiene que ser una hoja nueva o prácticamente nueva, ¿vale? Esta es hace 2 semanas, así que no tiene mucho uso. Clavamos la punta en el agujero que acabamos de crear y damos un par de vueltitas, ¿vale? Así lo que hacemos es agrandar ese agujerito que acabamos de hacer y conseguimos el efecto como si estuviéramos con una broca mayor de la que hemos trabajado, ¿vale? Pero más fácil, porque con la mayor ya habéis visto que me estaba patinando todo el rato y al final me estaba complicando el tema. Así que a veces, ¿veis? Ahí cómo está ahora con el agujerito de las dos técnicas. Pues así, la verdad es que luego, una vez pintado, claro, le da un toque mucho más realista, que no sea una pieza completamente maciza, que al ser plana, claro, deja de simular lo que sería un arma, ¿no? Que al final tiene que tener el hueco por donde dispara. Y ahora ya sí que sí, viendo la hora que llevamos de directo, como os había prometido, toca pintar la cabina. Así que darme un segundito, que cojo el aerógrafo, conecto el compresor y vamos a ello. Nada, la cabina, como os digo ahora, tenemos que darle capas un poco finitas para no tapar todo el proceso que hemos hecho de las luces, ¿vale? Vamos a probar con 5 gotas de pintura con... que lo dejo allí. Con 2 de thinner para hacer eso, capas finas. Cuanto más thinner usemos, la pintura más diluida va a estar, con lo cual las capas van a ser más finas. Así que vamos con ello, poco a poco. Vamos a dejar que el compresor se cargue y empezamos. Vale, vamos a ver si termina. Venga, va, le queda muy poco, lo estoy viendo ya, pero... Ahí está, vale. Hacemos la prueba. Vale. Y entonces, ¿qué hacemos? Como veis, pequeñas capas suaves, ¿vale? Pintando todo, pero muy poco a poco. Fino y despacio. Si veis alguna parte que ha recibido demasiada luz en la fase anterior, ahora le dais más pintura. Utilizáis una capa un poco más gruesa ahí, ¿vale? Y entonces lo que hacéis, cuanta más pintura le deis, es matar
esas luces previas con las que hemos jugado antes. Ahora le estoy dando, pero porque es en los laterales, entonces en estos laterales no importa tanto. Y veis cómo, ¿vale? Los vértices tienen mucha más luz, ¿vale? Ahora mismo la cabina juega con luces y sombras. La parte de aquí es más oscura, la parte de la esquina es más clara. Es lo que os digo, los vértices tienen más luz, más color. Con lo cual, visualmente, está más conseguida. Más que si solo fuera un color plano, ¿vale? Y aquí ya, pues es lo que cada uno queráis jugar. Y sobre todo al final es el efecto de desgastado y usado que queráis conseguir. Cuanto más luces, sombras y contrastes utilicéis, más efecto desgastado tendréis. Un avión recién salido de fábrica, luces y sombras siempre vas a tener, pero se utiliza mucho menos juego de luces, panelados, desgastes, pues al final salido de fábrica. Pero realmente salido de fábrica pierde... Vale, aquí por ejemplo podéis ver lo mismo, como esta parte superior es más clarita, tampoco es que se aprecie mucho, o sea, se aprecie mucho, os tenéis que fijar, pero esta parte es más clarita que esta de aquí abajo. ¿Por qué? Por esas luces y sombras. Entonces, al ver la pieza, os va a dar siempre la sensación de que esto es mucho más profundo y conseguimos ese efecto que estamos buscando, de hacer mayor la profundidad y darle mucha más riqueza a la hora de verlo, más que si solo fueran colores planos. Y lo importante realmente cuando hacemos juegos de luces y sombras, como en este caso, es nunca pintar desde abajo, porque siempre pintamos desde arriba hasta como máximo un ángulo de 90 grados. Si bajamos de 90 grados, lo que conseguimos es esto de aquí, por ejemplo, es completamente negro, ¿vale? No sé si se lo podéis llegar a apreciar, pero esto es negro. Vamos consiguiendo transiciones de color. La parte de arriba era blanca, bueno, gris claro en este caso, esto es negro y este es el color RLM02 más real o neutro, por decirlo de alguna forma. Y lo que hemos conseguido es una transición entre un RLM02 más clarito, el normal, y el negro, que sería la sombra absoluta. Creamos esas transiciones de color que nos van ayudando. Como por ejemplo aquí, esta parte es más clarita que esta. Se ven diferentes tonalidades dentro del mismo color, lo cual es lo que nos ayuda luego a generar ese efecto que es lo que buscamos. Y nada, vamos a acabar con el asiento. Y una vez tengamos el asiento, ya para el siguiente directo lo que vamos a hacer va a ser los desgastes de la cabina. Vale. Mirad, aquí por ejemplo también, si lo veis, la parte de aquí arriba es más clarita que la parte de abajo, aunque está pintado el mismo color, pero así le damos esa profundidad, ese mayor contraste, ¿vale? Entonces, en el siguiente directo, la semana que viene, lo que vamos a hacer va a ser todo el desgaste de la cabina. Vamos a convertir esta cabina, que estamos empezando a jugar con luces y sombras, a una cabina desgastada, realista, usada, con aluminio y diferentes tonalidades. El asiento lo tenemos que pintar, obviamente, y lo dejaremos ya todo listo para pegar las dos primeras partes del fuselaje, derecha e izquierda, ¿vale? Voy a hacer lo mismo que he hecho con este ala. Hay que hacer lo mismo con el ala contraria, así que eso lo haré fuera de directo, para dejarlo todo listo de cara al siguiente directo también, pegar las dos alas aquí encima y ya tener prácticamente la parte del fuselaje hecha. No sé cómo andaremos de tiempo, pero si nos da tiempo, empezaremos con el motor. El motor tiene muchísimo trabajo, como ya lo visteis el primer día. Así que, lo dicho,
Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo directo.